Bien, muy buenos días, apreciados estudiantes. Bienvenidos a su clase de biología. En el día de hoy trataremos un tema muy interesante eh, que lo hemos titulado ¿Cómo crear una copia de ADN? Entonces, en la clase de hoy comprenderemos cuál proceso fundamental se desarrolla en la célula para que se pueda crear una copia de ADN. Bienvenidos. Bien, entonces veremos en este momento un caso y lo relacionaremos al final de la presentación, al final del video podremos ver qué relación tiene este caso con la temática que nosotros estamos viendo. Entonces, estamos viendo en la pantalla la imagen de un jugador que se llama Federico. Federico es un joven que tiene 15 años. Y a Federico le encanta el fútbol. Es un delantero sorprendente, tiene muchas habilidades y seguramente pues en su vida futura o lo que planea es poder llegar a ser un jugador profesional. ¿Listo? Un día en uno de sus entrenamientos, Federico se fijó, él vio que el director técnico siempre, o vio, sino que reflexionó en eso, que el director técnico siempre los obligaba a usar bloqueador solar durante las prácticas, durante los entrenamientos. Y les había dicho que el sol les podía causar fuertes daños a nivel de la piel, entonces que por eso deberían utilizar el bloqueador solar. Después de que pasó ese entrenamiento en donde él hizo esa reflexión, fue a la farmacia a comprar pues un nuevo frasco de bloqueador solar y recordando las palabras que le dijo su entrenador, él sintió mucha curiosidad por comprender qué relación tenía el sol y los daños en la piel. Entonces, al final de este video, vamos a analizar qué relación tiene esta historia que acabamos de contar con el proceso de replicación en la célula y con los daños que puede presentarse en la piel por el sol. Vamos a remitirnos a esta idea. Bien, lo primero que queremos en esta clase es que ustedes puedan preguntarse cómo puede crearse una copia de ADN en mis células, cómo todo el tiempo se está creando copias de ADN en mi cuerpo. Bueno, vamos a ver de qué se trata el proceso y cómo se realiza. Entonces, diremos que al día un ser humano pierde en promedio 440 millones de células. No es una cifra nada despreciable ni nada pequeña, es una cifra grandísima, alarmante. Todo el tiempo, nuestro cuerpo está perdiendo células. Pero pues hay una buena noticia y es que nuestro cuerpo tiene la capacidad de poderla reemplazar y de hacerlo de forma muy rápida y que cada una de estas nuevas células tiene esto es algo muy importante, el mismo ADN a la célula que se acaba de morir, ¿sí? O la célula que dejó de existir. Entonces la reemplaza, pero tiene su mismo ADN. Y esto se debe a que las células, chicos, tienen una capacidad muy especial y es la capacidad de poder copiar el ADN, de crear copias de ADN. A este proceso de copiado se le conoce como replicación de ADN. Nosotros ya sabemos y hemos mencionado durante varias clases que el ADN tiene 4 bases nitrogenadas, ¿cierto? Que es la adenina, la timina, la citosina y la guanina, y que ellas se enlazan entre sí, tienen como, ya lo habíamos dicho en la clase pasada, son como amigos, pero que son amigos muy selectivos, ¿listo? Y como ya también sabemos, el ADN tiene 2 cadenas en la estructura que habíamos visto también. Si se conoce la secuencia de una de las cadenas, pues el cuerpo, pues nuestras células fácilmente pueden predecir cuál es la secuencia de la otra cadena y así es que se realiza el proceso de replicación, porque son cadenas complementarias, ¿no? Entonces, nosotros debemos ver este proceso, el proceso de replicación del ADN, como una empresa de copiado o como si tuviéramos una fotocopiadora, ¿listo? El ADN por sí mismo no se puede copiar, ¿sí? O sea, él no puede decir en este momento por sí mismo, ya,
apareció una copia de ADN. No, para ese proceso se necesita o es necesario utilizar unas moléculas biológicas muy, muy, muy importantes que es en nuestro cuerpo, que no solo tienen esta función, pero que esta función es muy importante y que son las enzimas. Entonces, ese primer paso para la replicación es cuando un grupo de enzimas logra separar esas dobles cadenas de ADN. Ya lo vamos a ver en un gráfico, solamente que estamos pues mencionándolo primeramente. Y una vez, chicos, que separa esa doble cadena, recordemos, vamos a imaginarnos esa cadena y vamos a ver cómo una enzima coge y la separa. ¿Listo? Una vez se logran separar esas cadenitas, o sea, quedan esas hebras, cada una de estas cadenas va a servir como un templado, ¿sí? Y profe, ¿pero qué es un templado? No, no es el clima que sea templado, ¿no? Sino que se hace referencia con el templado como a un molde, ¿sí? Es como un molde. ¿Y para qué sirve un molde? Pues un molde sirve para crear algo igual, que tenga las mismas características. Entonces ese molde va a servir pues para producir otra cadena. Es como si nosotros abriéramos una cremallera y con cada uno de sus lados, ¿sí? Cuando tenemos, por decir, un saco y tenemos dos lados diferentes que se van a ajustar en una cremallera. Bueno, pues cada una de esas, de esos dos lados, desde esas dos hebras, sirve como un templado, es decir, sirve como un molde. Estamos viendo en la figura la cremallera, ¿cierto? Y vamos viendo que la cremallera tiene como a cada lado una hebra que el cierre une y que se vuelve en uno solo. Bueno, pues exactamente pasa con nuestro material genético, ¿cierto? Está compuesto por dos hebras y esas dos hebras son, número uno, complementarias por la unión que ya veíamos entre las bases nitrogenadas. Y la segunda característica especial, chicuelos, es que cada una de esas hebras, ¿sí? Mírenme acá, si yo pudiera separar cada una de esas hebras, me sirve para hacer una nueva copia, o sea, me sirve como un molde. ¿Listo? Hay algo que tenemos que tener muy en cuenta y es que esa molécula de ADN se puede abrir en cualquiera de las dos direcciones, 3' o 5'. Bien, vamos chicos, cada uno de ustedes a realizar esta actividad en su cuaderno. Es una actividad muy cortica. Vamos a hacer de cuenta que tenemos un templado 1 y ustedes se van a encargar de escribir en la hilera del frente el templado 2, cuáles serían las bases nitrogenadas que lo conformarían. ¿Cómo lo hacemos? Pues nosotros ya hemos trabajado cuál es la base nitrogenada complementaria del otro. Entonces, simplemente enfrente colocamos la letra de la base nitrogenada que corresponde y ese sería pues el templado 2 o la copia que se generaría. Bien, entonces volvemos a hacer énfasis, chicos, en que la replicación es como la empresa de fotocopiado, como una empresa de fotocopiado. ¿Qué es lo que hace una fotocopia o qué es lo que hace una fotocopiadora? Saca una copia idéntica a la que se le indica. Pues ese es el proceso de replicación. Sacar una copia idéntica de ADN, de mi célula o de la célula de interés. Y como ya sabemos, la primera etapa de la replicación es la separación de esa doble hélice. ¿Quién la hace, chicuelos? Ya vamos a verlo más adelantico. Entonces, acá precisamente, la pregunta es cómo las células crean una nueva hélice a partir de un templado, es decir, cómo a partir de esa separación, ¿sí? De esa nueva hélice, se puede generar un nuevo molde. Bueno, pues existe un grupo de enzimas, y esas son la respuesta a lo que nos estábamos preguntando, que se llama el complejo, o se llaman las ADN polimerasas, que son las encargadas de hacer ese proceso. Esta tiene una función muy importante en el proceso de replicación después de que ambas cadenas se han separado y vamos a verlo. Entonces, chicos, en este gráfico estamos viendo las ADN polimerasas, el complejo polimerasas en acción. ¿Cuál es la ADN polimerasa? Esta que estamos viendo acá, que estamos señalados, ese
como especie de círculo, de óvalo, y pues que ahí está escrito ADN polimerasa. Entonces, la ADN polimerasa, chicos, se encarga de hacer esa separación, de que queden las hebras separadas y que cada hebra pueda servir para realizar un molde. Es decir, en la primera parte, mírenme acá, lo que les estoy señalando, estamos viendo una sola cadena de ADN. La estamos viendo una sola cadena de ADN. Pero cuando esa ADN polimerasa se pega a esas hebras, se produce una síntesis de una nueva cadena. ¿Cuál es el resultado? Que tenía una sola molécula de ADN y pues ahora tengo dos moléculas, la generación de una copia idéntica. Bien, chicos, entonces en la siguiente clase terminaremos de ver cómo todo ese complejo realiza como el relleno, ¿sí? El relleno en la complementariedad de esas bases para finalizar ese proceso de la nueva generación de la doble cadena de ADN.